Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Salazar y continuando con el desarrollo de nuestro programa de preparación CFA, en esta ocasión vamos a dar inicio al módulo de ética. Este es uno de los puntos más desafiantes que todos los participantes de este programa deben afrontar. Y a diferencia de lo que es estudiar estadística, economía o propiamente finanzas, no hay un componente tan, digamos, mnemotécnico, no tanto de memoria. Es decir, en otros ejercicios, entendiendo una entidad contable, entendiendo las fórmulas que se usan para valorizar empresas, o por qué no, cómo calcular una mediana, o diferentes parámetros que incluso sirven para modelar el riesgo, la dimensión ética es desafiante en absoluto porque nos pide cambiar de chip. Muchas cosas que damos por sobreentendidas, a veces las dejamos de lado. Y no porque seamos malas personas, sino porque lo que es correcto varía dependiendo del contexto. Y ese es el principal reto que tenemos que afrontar. Es decir, a priori puede que haya algo que estemos haciendo y que no sea ningún delito, o más aún, que ni siquiera sea algo inmoral o algo poco ético o algo incorrecto. El problema está en que no tenemos una vara con la cual determinar qué está bien y qué está mal que sea aceptado universalmente. ¿Ok? Pónganse a pensar que lo que está bien depende de la cultura, depende del país. Hay prácticas que son aceptables aquí, como por ejemplo la piratería. Si tú ves que tu amigo compra algo pirata, está bien, sabes que no está haciéndolo bien, pero tampoco es que lo descalifique como persona. Sin embargo, sabes que está mal. Cosas como esas son las que generan esa duda respecto a la dimensión ética. Es decir, ¿esto se puede tomar? ¿Esta dimensión es aplicable al caso peruano? Dado que existen múltiples realidades, lo necesario en este punto es abrir nuestra mente e instalar, si lo quieren ver así, una nueva forma de pensar. O, visto de otros ojos, es como ustedes a partir de ahora se van a poner unos lentes, como los que tengo yo, y que van a servir para mirar el mundo con otros ojos, para discernir mejor qué es aceptable y qué no dentro de esta profesión. ¿Ok? Entonces, más allá de esta introducción, quiero partir por mostrarles esto de aquí. ¿Qué es lo que el CFA espera de ustedes? El CFA no es pregunta de Boy Scout o de los 10 mandamientos, ¿no? No robarás, no matarás, no va tanto por ahí. El CFA nos va a poner casos, nos va a plantear un escenario y nos va a preguntar ¿qué haríamos? Nos va a preguntar cuál debería ser el proceder en tal o cual situación. Y eso es lo que hace que mucha gente cometa errores. Muchas personas marcan una alternativa en base a lo que ellos creen que está bien, pero, como vamos a ver ahora, lo importante es definir estándares que todos compartamos. Si todos nos ponemos de acuerdo en que tal o cual cosa está mal, dejamos de lado ese lado subjetivo. Eliminamos esas dudas de, oye, pero para mí está bien, pero para ti está mal. Vamos a ponerlo por escrito y de esa forma todos tenemos, digamos, un entendimiento común. ¿Qué es lo que vamos a lograr a partir de este programa? Como primer punto, vamos a entender qué es ética. Ética, hoy por hoy, se maneja como un concepto ciertamente trillado en muchos elementos, porque, a ver, chicos, nadie en el mundo llevando una clase de 3 horas de ética sale como una persona ética. La ética va más allá. Entonces, lo que esperamos aquí no es que ustedes, como les decía, se aprendan los 10 mandamientos, sino por el contrario, que entiendan qué es este concepto, cómo genera valor, que es lo importante en la profesión financiera, y a partir de ahí, cómo lo vamos a aplicar. Ese es el reto que vamos a tener en este objeto de estudio. Después, una vez que partamos por ese concepto ético, vamos a irlo aterrizando un poco más a nuestro día a día. ¿Cómo es que esa dimensión ética, ese nuevo elemento que tenemos que instalar en nuestra forma de pensar y actuar, se imbuye en la profesión financiera? Es decir, en tu día a día, ¿dónde te vas a encontrar con este tipo de disquisiciones? Vamos a encontrar que también eventualmente afrontaremos riesgos y retos. Puede ser que nos planteen algo que en principio no nos parezca mal, pero que si damos 2 pasos hacia atrás y vemos de una forma más amplia, descubriremos que sí, que había un problema. Y detectarlo a tiempo es algo que nos ayuda a dormir tranquilos. Vamos a entender, obviamente, por qué es necesario esto. Ya les he ido explicando que básicamente es
para que nosotros podamos obrar de buena manera, para que las personas nos vean como personas íntegras, confiables, que esa, como vamos a ver en unos minutos, es la palabra clave de todo esto, confianza. Y bueno, vamos a comprender también que hay estándares éticos y estándares legales. Y esta, chicos, es una de las lecciones que personalmente me sirvió un montón cuando di el examen. Porque muchas veces cuando uno está en cualquier trabajo, nos fijamos en qué exige la norma. Si la norma me pide A, B y C, yo voy a cumplir A, B y C. Pero a veces la norma debe ser vista como un mínimo, como pasar el examen con 11. Si tú pasas el examen con 11, perfecto, es aprobado. Pero sabes que no estás siendo el mejor. El mejor es quien da un paso más, quien va más allá. Y ahí, quieran que no, nos ayuda un montón este concepto de ética. Porque hacer las cosas cumpliendo la ley es lo obvio. O sea, nadie se destaca o nadie se distingue por cumplir la ley. Es lo más habitual del mundo. Lo mínimo que deberían exigirle a cualquier persona que quiera administrar inversiones o dinero de terceros es que cumpla la ley. Por ese lado no hay, digamos, una oferta de valor. Su prestigio es algo que no tiene precio. Por ganar más dinero, jamás sacrifiquen su prestigio. Y el prestigio se va construyendo a partir de constituirte, de mostrarte como una persona íntegra, correcta, etc. Si alguien es confiable, vamos a colocar dinero ahí. Si alguien tiene la imagen suficiente para demostrarnos que es responsable con nuestro dinero, porque al final del día le estamos dando nuestra plata, esa persona va a destacar. Y el CFA, la vuelta de tuerca que le da a la dimensión ética es eso. ¿Cómo ser un profesional que nunca sea proclive a afrontar este tipo de cuestionamientos? Si ustedes hacen bien esto, su imagen se va a ver muy sólida. Porque pónganse a pensar por un minuto. Pueden ser los más capos, no sé, de su universidad, de su trabajo, pero no siempre el que más sabe es el que destaca. Porque imagínense a alguien que la rompe, que conoce todas las fórmulas, que sabe valorizar muy bien las empresas, pero saben que es una persona que si le ofrecen 100 soles más, puede cambiar el número. Ya no vamos a querer trabajar con ellos. Entonces, muchas veces el componente personal vale más o puede pesar más incluso que las competencias técnicas. He notado que en la profesión incluso se está dando mucho peso a la capacidad que tiene una persona para desenvolverse de buena manera. Y las empresas valoran esto porque cuando un trabajador obra mal, no se habla de el trabajador tal hizo mal. Se dice la empresa tal realizó tal cosa. Es el nombre de la empresa el que se mancha. Entonces, les comento esto porque cuando yo estaba en la universidad, el tema ético se veía como una formalidad más, ¿no? Bueno, ya esto es algo que hay que cumplir con la currícula, etc. Pero en nuestro mundo ya no es así. En nuestro mundo, la ética no es ser un niño bueno. En este mundo, la ética es aplicada. Y si adelantaba como idea principal respecto a esto, que cuando dan el examen, nivel 1 del CFA, la dimensión ética es uno de los principales filtros. Las personas les va muy bien en economía, en renta fija, en teoría de portafolio, pero en ética tambalean. En ética es donde muchas veces alguien define si aprueba o no el examen. Por eso es que los invito a no pensar este como un tema más, sino que en verdad este es uno de los temas que define o no si pasas. Perfecto. Entonces, recuerden este punto, es el base de todo lo que vamos a construir ahora y arrancamos con esa primera definición de qué es ética para la profesión financiera. Primero, lo que me gusta plantear a partir de esto es que vamos a entender la ética como tomar decisiones. Vamos a usar nuestro fiel anotador para marcar la palabra clave aquí o la frase, mejor dicho, making good decisions. Eso es lo que nos interesa a partir del estudio de la ética. Como les digo, la ética no es ser un niño bueno, la ética no es ser puntual y dando tu trabajo, querer mucho a tus papás, amar a Dios sobre todas las cosas. No, eso para una persona es valiosísimo si quieren, pero en este lado estamos hablando de un enfoque más aplicado. Aquí vamos a tomar decisiones. ¿Hago esto o hago lo otro? Y por eso digo, necesitan instalarse un chip. Aquí no hay nada que memorizar, chicos. O lo entienden y lo aplican, o si no lo entienden, no lo pueden aplicar. Entonces, vamos a tomar buenas decisiones, ¿ok?
Entonces, para tomar buenas decisiones, vamos a necesitar principios y reglas que guíen nuestro comportamiento. Entonces, vamos a definir muy clarito qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Ahora bien, en ningún caso, ningún documento, ningún libro va a poder tener un detalle de todo lo que está bien y todo lo que está mal. O sea, es irreal pensar que se puedan cubrir todas las situaciones que vamos a afrontar en la vida. Entonces, lo que plantea el CFA es incorporar que ustedes adopten ese mindset. Yo no te voy a enumerar A, B y C están mal. Eso es obsoleto. Lo que voy a hacer es que tú entiendas qué conceptos son los que debes aplicar y cuáles son los que debes evitar. Si tú comprendes bien esos conceptos, vas a poder actuar de mejor manera, vas a poder destacarte en este campo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de esos principios y reglas que vamos a asimilar como elementos constantes de nuestra conducta. Y en verdad noto una diferencia. Muchas veces hay cosas que después de haber estudiado el CFA, a veces tomaba por ligero. Y les cuento mi propia experiencia, lo tomamos muy a la ligera. Pero con este vistazo te das cuenta que hay cosas que se pueden evitar. Y eso, como les decía, nos ayuda a dormir más tranquilos. Les había adelantado que un reto común es que existen múltiples criterios e interpretaciones. Les ponía de ejemplo los países, ¿no? Lo que está bien aquí no está bien en otro país y viceversa. Entonces, dado que existen múltiples interpretaciones, necesitamos tener algo en común. Necesitamos definir en conjunto con qué set escrito nos vamos a quedar. Y ahí es donde entran los códigos. Los códigos son un código escrito, un documento en el que se plasman todas las prácticas que yo voy a exigir a quienes se adopten a mi código. Esto es interesante porque típicamente son de naturaleza voluntaria. Si ustedes se adhieren al CFA, están comprometiéndose a tomar este código. Están comprometiéndose a que este documento no sea algo más que tienen ahí encarpetado entre sus cajones, sino algo que efectivamente sea parte de sus actividades, de su día a día, de su forma de actuar. Entonces, por eso el CFA estableció un código que lo conocemos como el Código de Éticas y Estándares de Conducta. Esto lo vamos a desarrollar punto por punto, porque, como les comentaba, la realidad va a ser ultra compleja cuando nos toque aplicarlo en nuestra vida diaria. ¿Ok? Entonces, en resumen, nosotros vamos a fijar un conjunto de normas, de reglas, que van a guiar cómo vamos a actuar en la toma de decisiones. La palabra clave o la frase clave, como les decía en un inicio, es toma de decisiones. Aquí nadie está para ser niño bueno, aquí estamos para generar valor. Y ese es el enfoque principal para todo lo que vamos a desarrollar en las siguientes láminas. Y esto lo puse de ejemplo porque la currícula va a la yugular. O sea, para un concepto tan introductorio como el que hemos mostrado en la primera lámina, ya vamos a tener preguntas. Por ejemplo, la pregunta 1 nos dice, la ética es menos probable, o sea, ¿cuál de las siguientes se aleja más de la definición de ética que debemos tomar? 1. El estudio de lo que está bien y lo que está mal. Behavior es conducta, o sea, las conductas adecuadas y las conductas inaceptables. La ética es el cumplimiento diligente, cuidadoso de todas las reglas y regulaciones. O la C, un conjunto de principios morales para guiar una conducta. Entonces vamos a ir punto por punto. Primero, ¿la ética es un estudio? No, la ética no es un estudio. ¿De qué está bien y qué está mal? Esa parte se puede acercar, porque definimos nuevamente qué parámetros de conducta vamos a adoptar. Pero aquí la palabra clave estudio no es, digamos, algo que sea parte de nuestra definición bajo el programa CFA. Entonces, esto de aquí hace que la alternativa A no sea correcta. La alternativa B. Ética es lo mismo que cumplir la ley. Ya habíamos mencionado que no. Tú puedes cumplir la ley, ser estrictamente alguien que cumple la ley, pero todo el mundo sabe, pues, que detrás eres una persona que tiene prácticas cuestionables. Hay cosas que están permitidas, pero que no se deben hacer. ¿Ok? Entonces, esto de aquí tampoco es una opción. La opción correcta es la C, porque primero hablamos de un conjunto y hablamos de principios que guían nuestra conducta. ¿Ok? Esto es lo interesante. Hablamos de conducta, recuerden, tomar decisiones, actuar. Esto es lo que buscamos con el programa CFA. Un conjunto de normas que nos guíen
respecto a cómo debemos proceder en determinadas situaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces la alternativa correcta aquí es la C. Segunda pregunta. El código de ética. ¿Un código de ética es un punto de vista personal de qué está bien o qué está mal? Bueno, esto cae maduro que no, porque no es algo personal. Es algo que se concuerda, es algo que como grupo decidimos adoptar y aplicar. ¿Se enfoca o se enmarca en las mejores prácticas actuales? Podría ser. O la C. Especifica un nivel mínimo de conducta aceptable. ¿Ok? A ver. Primer punto, cuando hablamos de las mejores prácticas no dejan de ser algo subjetivo. Las mejores prácticas en Perú no son las mismas que mejores prácticas en Estados Unidos, por ejemplo. En cambio, si hablamos de que un código especifica un nivel mínimo aceptable de conducta, esto tiene todo el sentido del mundo, porque el CFA te pide que tú hagas A, o tú actúes a este nivel. Si tú quieres ser incluso más diligente, si tú quieres ser más cuidadoso, más responsable, nadie te lo limita. Entonces, piénsenlo como una escalera. Lo mínimo que debemos lograr es cumplir las leyes. El segundo peldaño que debemos afrontar son el código de ética. Pero nada impide que aquí tú puedas dar más pasos, puedas seguir subiendo y ves, oye, no, incluso estoy viendo que este otro estándar es aún más exigente que el CFA y yo quiero actuar de esa forma. Siempre que cumplas lo demás, puedes ir aspirando a estándares cada vez mayores. Entonces, la respuesta correcta en este caso también es la C. Un código especifica el mínimo que se debe alcanzar para cumplir un estándar adecuado de conducta. Pero si uno desea dar más pasos, todo va a ir bien. Obviamente, estos pasos tienen que subyugarse a lo que está definido antes. Es decir, si yo encuentro una conducta que va en contra de lo que establece el CFA, eso no es un paso más allá, eso es un paso al lado y eso no nos suma. Tú tienes que buscar prácticas que cumplan lo del CFA y que incluso sean un poco más exigentes y damos un paso más. Entonces, chicos, bienvenidos a la competencia. El programa de ética es exigente por esto. De saque ya nos piden conceptos, de saque ya nos están pidiendo entender que un código de ética no es un documento. Un código de ética es una guía. Un código de ética es algo que fija un nivel mínimo esperable en las personas que participamos del programa CFA.